Queridos hermanos, qué gusto llegar a cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar sobre el tema la experiencia del resucitado en nuestra vida. Este texto que hemos elegido para esta meditación o esta pequeña reflexión será Lucas 24, 13, 16. Es el relato de los discípulos de Emaús, cómo estos hombres van volviendo a su lugar con las dudas, con la tentación del desánimo. Sin embargo, Jesús sale a acompañarles y reciben esas palabras consoladoras de Jesús. Aquellos hombres que han perdido la fe, que han perdido la alegría, vuelven a descubrir el amor de Dios por medio del acompañamiento de Jesús resucitado en sus vidas. Nosotros, queridos hermanos, también podemos experimentar esa presencia real de Dios en nosotros cuando meditamos la palabra de Dios, cuando nos nutrimos de su cuerpo y de su sangre en el sacramento de la Eucaristía. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 16. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Queridos hermanos, en primer lugar, descubrimos la experiencia del hombre en entender la historia. En este entender la historia, estos hombres, estos dos discípulos de Emaús, camino a casa, regresan a su lugar sin haber tenido una respuesta a su ilusión. Recordemos que en su interior a lo mejor estos hombres estaban lejos de un encuentro con el resucitado. Ellos tenían una intención y era ser liberados en aquel momento del contexto político en el que vivían. Por eso se preguntan ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Eres tú el único que en Jerusalén que no sabe, que no se ha dado cuenta lo que ha pasado en Jerusalén? Seguían, ¿no?, a Jesús de una manera solamente espectadora. Solamente querían la liberación del pueblo en el contexto político en el que vivían. Y esa era su manera, ¿no? Ellos no habían tenido una experiencia verdadera de encuentro con el resucitado. Por eso, queridos hermanos, entender esta experiencia del hombre con la presencia de Dios en nuestra vida tiene que hacer de una manera auténtica, con una fe viva. En segundo aspecto, descubrimos al resucitado con nosotros. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que como hijos de Dios, como cristianos, como personas, Jesús siempre se acerca a nosotros. Y cuando Él está en nosotros y nos acompaña, hay un nuevo comienzo que nos ayudará a una vida interior más profunda. Porque cuando nosotros hemos perdido la fe, hemos perdido la alegría, hemos perdido el ánimo, es el Señor Jesús quien se acerca, quien nos devuelve la esperanza. Camina con ellos. En el relato nos recuerda que Jesús camina con los dos discípulos. Sin embargo, estos dos discípulos seguían solamente como espectadores. No habían entendido este encuentro con ellos, ¿no? Sin embargo, Jesús camina con ellos, siempre está ahí, sale al acompañamiento, sale al encuentro del que ha perdido la alegría. Queridos hermanos, también nosotros debemos aprender no ir solos en el camino, sino que necesitamos ir acompañados de nuestros hermanos, necesitamos ir acompañados del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos ir acompañados de la Iglesia que nos enseña a vivir en la voluntad de Dios, nos enseña a nutrirnos de la palabra, de los sacramentos, y solamente ahí sentir esta presencia de Dios, solamente así dejarnos acompañar de Dios en nuestra vida y en nuestro camino. En el tercer punto descubrimos que nuestra vida puede estar cerca o puede estar alejada de Dios. Queridos hermanos, aquí debemos preguntarnos qué nos impide reconocerle a Dios en nuestra vida. No hay que tener miedo en primer lugar, hay que entender la historia de nuestra vida releyendo la historia de vida de Jesús. Queridos hermanos, releer esta vida auténtica de Jesús debe llevarnos a encontrarnos con Él. No tener miedo,
saber descubrir que es Él el que se entregó, que es Él el que se ofreció en un sacrificio verdadero y real por cada uno de nosotros. Y solamente así también nosotros vivir en esta cercanía con Dios, no alejarnos de Dios, sino estar atentos a escuchar su voz. A veces nos sucede a nosotros en nuestra vida que descubrimos que Dios es el que sale a nuestro encuentro y sin embargo empezamos a dudar, nos alejamos de Él. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios, releyendo esta vida de Jesús, para que solamente así nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. La fe debe ser auténtica y no debe ser de tipo ilusionaria, solamente vivir como un espectador. Cuando nosotros vivimos con una fe de ilusión, fácilmente perdemos la fe, fácilmente perdemos la esperanza, fácilmente perdemos la alegría. Y es el Señor quien nos explica todo. Podemos acercarnos a Él, podemos entregarnos a Él, porque Él es el que sale a entregarnos el amor, la alegría, la paz. Queridos hermanos, en cada momento el Señor nos consuela, en cada momento el Señor nos llama a entender esta historia, nos llama a ofrecernos, nos llama a entregarnos. Queridos hermanos, hay que dejarnos guiar por Jesús resucitado en esta vida, porque en Él podemos vivir una verdadera experiencia del resucitado en nosotros. Solo viviendo esta experiencia del resucitado nos ayudará a entender las dificultades y las contrariedades de la vida, y así no perderemos la fe, no perderemos la esperanza, no perderemos la alegría, sino que como cristianos seguiremos adelante. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre.